El archiduque de Austria-Hungría asesinado en Sarajevo. Julio de 1914. 50 millones de jóvenes europeos son movilizados para ir a la guerra que acaba de estallar en Europa y que será conocida más tarde como la Primera Guerra Mundial. En España es Eduardo Dato quien preside en esos momentos el gobierno. Dato decreta inmediatamente la neutralidad y la no intervención de nuestro país. La medida, que es bien acogida, no evita que los españoles se dividan. Las izquierdas se declaran aliadófilas porque consideran que Francia representa la libertad y los derechos del hombre. Las derechas se muestran germanófilas porque ven en el Segundo Reich la encarnación política del orden. ¡Abajo los aliados! ¡Venga! Alemania ganará, no se da cuenta, dense por vencidos. Han inventado la aspirina. Me pongo a temblar, estamos perdidos. Haya paz, caballeros, haya paz. La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante en el transcurso de la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. 9 pesetas para el recibo de la casa, eso lo primero. Y 2 para Pascuala. 5 para la sociedad. Y 10 para pagar la colada. Estos son deudas que hay que pagar. Nos quedan hasta el día 8 que cobre yo 30 pesetas. En claro contraste con la euforia de la burguesía, crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Los trabajadores no organizados, como los funcionarios o los campesinos, ven cada vez más amenazado su ya ínfimo nivel de subsistencia. El malestar y el descontento llegan también al ejército, una institución arcaica, mal dotada y sobrecargada de mandos. 16.000 oficiales para 80.000 soldados. El bajo nivel de sus sueldos y los polémicos ascensos por méritos de guerra que favorecen a los militares que sirven en Marruecos son motivo de irritación creciente. A comienzos de 1917 surgen primero en Cataluña y después en toda España las Juntas de Defensa, una especie de sindicato militar con un discurso regeneracionista que aspira a poner remedio a los problemas del ejército. Las preside el coronel Márquez. A pesar de que las juntas no están permitidas por las ordenanzas militares, el poder civil se ve obligado a legalizarlas. Esa claudicación del gobierno es interpretada por muchos como un mal augurio. Se acaba de constituir la Junta de Madrid en el último reducto de la reacción palaciega y le envían su apoyo. ¡A que baja, coronel! ¡Que baja! ¡Mano dura! ¡Mano dura! Denos usía una orden. El país está en nuestro poder. Aguante, coronel. Denos usía una orden. Una orden, mi coronel. España la necesita. Ordeno hacer honor al uniforme. Primero obedecer y luego todo lo demás. Abrid paso. El sistema político de alternancia, que lleva 40 años funcionando en España, entra también en crisis. Los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. En ese momento, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista de Cataluña,
pone en marcha una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. De acuerdo con republicanos, reformistas y socialistas, Cambó convoca en Barcelona, en julio de 1917, una asamblea de parlamentarios para forzar un cambio político. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. Pero el gobierno de Eduardo Dato disuelve la asamblea, tachándola de separatista. Agosto de 1917. Comienza la huelga general revolucionaria convocada por UGT, aunque los motivos aducidos son económicos, es decir, la indignación obrera por la subida del coste de la vida. Su objetivo declarado es político: derribar la monarquía, formar un gobierno provisional y convocar unas cortes constituyentes. La huelga se extiende rápidamente por todos los centros industriales del país, pero en contra de lo esperado por los huelguistas, que confiaban en la colaboración o al menos la abstención del ejército a través de sus juntas militares, este acata la orden del gobierno y aplasta la insurrección. El fin de la huelga se salda con 80 muertos, 150 heridos y 2.000 detenidos, incluidos todos los miembros del comité de huelga. 3 meses después, en la cárcel, a los detenidos les llega la noticia del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Una profunda crisis política se instala en España. Los gobiernos se suceden porque no duran más de 5 meses como media. Alfonso XIII intenta resolver la situación encargándole a Antonio Maura la formación de un gobierno de unión nacional. En este cuadro, que recoge el momento histórico, se ve a Maura presentando ante el Senado a su gobierno. Pero como recoge esta caricatura animada, también este gobierno dura poco. Se rompe a los 9 meses, coincidiendo con el final de la Guerra Mundial. Después, continúa la sucesión de gobiernos débiles, breves y sin apoyos. El sistema político de la monarquía se está hundiendo. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores, la implantación hace pocos días de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos azotada por una crisis económica profunda y generalizada que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica La Canadiense. La huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un lockout, cierre patronal de todas las empresas, que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Las manos arriba, quietos, que nadie se mueva.
Los anarquistas, para defenderse, crean a su vez sus propias bandas de pistoleros. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En 7 años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. ¡Policías, quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quedáis detenidos! Para acabar con el pistolerismo, el gobierno conservador de Eduardo Dato, que cuenta con el apoyo de los catalanistas, desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día. Marzo de 1921. El presidente del gobierno, Eduardo Dato, es asesinado por 3 anarquistas. El líder conservador se convierte en víctima de la política que su propio gobierno está aplicando en Cataluña. El rey preside por segunda vez en su reinado el entierro de un presidente asesinado. Con la llegada de los años 20, el problema con Marruecos aparece de nuevo en la vida de nuestro país. El ejército español destacado allí está mandado por el general Silvestre y cuenta con 80.000 hombres. Las operaciones militares que se realizan pretenden hacer efectivo el dominio español sobre el protectorado del norte de Marruecos. En el Rif, la zona oriental del protectorado, las tropas españolas han de enfrentarse a las tribus bereberes mandadas por Abdelkrim. El 16 de julio de 1921, los rifeños atacan masivamente y cercan a los soldados españoles destacados en Anual. 5 días después, el general Silvestre ordena la retirada hacia Melilla, pero la retirada acaba convirtiéndose en una desbandada. Se produce una persecución de 140 kilómetros en la que las fortificaciones construidas por los españoles en los últimos 10 años caen una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en el fuerte del Monte Arruit, donde los 3.000 soldados que han conseguido llegar logran resistir un asedio de 10 días. Finalmente, los rifeños toman el lugar y pasan a cuchillo a 2.300 soldados. Los demás son hechos prisioneros. El llamado desastre de Anual se salda para España con 12.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. En España, la noticia del desastre provoca en la calle manifestaciones de protesta por parte de republicanos, liberales y socialistas. Los diputados de estos partidos exigen en el Parlamento el abandono de Marruecos. Además de al ejército, hacen al rey responsable del desastre. El ejército vuelve a estar en el punto de mira de la sociedad española.